Todos hemos escuchado que los ETFs son definitivamente uno de los instrumentos de inversión mejor diversificados y más seguros que existen en la bolsa de valores. Y realmente lo son, pues son administrados por expertos y como dije anteriormente tienen muy buena diversificación. Pero de pronto muchos no alcanzan a dimensionar las rentabilidades que pueden brindar estos ETFs, disminuyendo el riesgo de pronto estar en una sola compañía. Aclaro, una compañía como tal puede dar mucha mejor rentabilidad, pero esto es un instrumento que fácilmente te puede dejar dormir tranquilo. Hoy vamos a analizar qué hubiera pasado si yo hubiera invertido $1000 en diferentes ETF sectoriales hace un año. ¿Qué ganancias tendría en el día de hoy? Y al final vamos a hacer un análisis si vale la pena estos ETFs con estas rentabilidades que estamos analizando o si es mejor irnos derecho a una renta fija o un CDT. Si esto te interesa, quédate, mucho gusto. Mi nombre es Andrés, soy docente inversionista y quiero darte la bienvenida a Bolsa y Portafolio, canal diseñado para darte este tipo de estrategias para que tú mismo hagas tu propio análisis y obtengas grandes compañías o ETFs en este caso a bajas valoraciones. Entonces arranquemos y antes de ello, recuerden que todo lo que decimos aquí no son recomendaciones de inversión, simplemente son análisis para que complementen el estudio que están realizando. Ok, hay que arrancar definitivamente con el S&P 500. Recuerden que hay varios tipos de ETFs que replican el S&P 500, pero todos tienen las mismas rentabilidades. El ETF del S&P 500, como su nombre lo dice, tiene las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Y por eso aquí vemos Nvidia, Microsoft, Google, Meta, entre otras compañías muy renombradas con unas muy buenas rentabilidades. Quien hubiera metido sus $1000 hace un año exactamente, como vemos acá en la gráfica, hoy tendríamos un 33% de ganancia. Es decir, esos $1000 se hubieran convertido en $1333. Y esto sin contar el 1.22% de dividendo que te hubieran dado. Conclusión, es una rentabilidad altísima comparada con cualquier CDT. Estamos hablando de más del 30%. Como vemos acá en esta grafiquita, tenemos en lo corrido del año un 20% y en un año exacto 32,95%. En conclusión, una rentabilidad gigante. Y el S&P 500 en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad anualizada de 11.27%. Eso es mucha ganancia eh, para un instrumento tan seguro como es el S&P 500. ¿Ok? Listo. Si alguien dice, no, es que yo definitivamente me quiero inclinar solo por compañías tecnológicas, he notado que tienen un crecimiento impresionante, pues sí, entre ellos, uno que yo uso mucho es el BGT y obtuvo una rentabilidad del 39.3%, mucho mejor que el S&P 500. Aquí sacan muchas compañías de otros sectores y se dedican única y exclusivamente a empresas tecnológicas, como Adobe, como Salesforce, como AMD, Oracle, Accenture, Cisco, Apple, Nvidia, obviamente, y son compañías de muy buena calidad. Esto ha hecho que este ETF tenga rentabilidades en los últimos 10 años anualizados de 19.49%. Eso es mucha rentabilidad eh, con respecto a muchas compañías que existen en la bolsa, sin contar del pequeño dividendo que dan. Conclusión, el BGT es uno de mis favoritos y cada vez que hay una caída en este sector lo aprovecho al máximo. Y de hecho, si comparamos el BGT con el famoso QQQ que tanto hemos escuchado hablar, este tiene mejores rentabilidades y es más barato su administración. Entonces, un ETF que supera cualquier rendimiento de un CDT. Si nos inclinamos por un ETF financiero, ¿cierto? Que entre sus compañías solamente hayan empresas de este sector como las de Warren Buffett, JP Morgan, Visa, Mastercard, American Express, Wells Fargo, Bank of America, etcétera, pues hemos visto que tuvo una rentabilidad en el último año de un 37.5%, muy buen dividendo, ¿cierto? Y en los últimos 10 años, aunque es menor que el SPY del S&P 500, también se ha destacado por un 9.16% anualizado.
Entonces era otra opción que también te brindó más del 30% de grandes compañías como son Visa y Mastercard, ¿cierto? Y que están también aquí bien representadas. Andrés, yo quiero irme por la parte de semiconductores. Creo que la inteligencia artificial es el boom actualmente, hay que aprovecharlo al máximo. Pues sí, definitivamente la inteligencia artificial está haciendo que la bolsa crezca bastante y el ETF que mejor lo representa el SMH con una rentabilidad del 70.2%. Es decir, esos $1.000 se hubieran convertido en $1.700. Casi ya estaría cerca de duplicar su dinero en un año. Y eso es una rentabilidad gigante. Poco dividendo. Y aquí tenemos compañías impresionantes como Nvidia, Taiwan Semiconductor, Broadcom, AMD, ASML, que es una super empresa, AMAT, Qualcomm, Micron, entre muchas otras. La rentabilidad anualizada es del 26%. Esto es una rentabilidad impresionante, ¿cierto? Y quien haya estado invertido durante los últimos 10 años, pues ha visto su dinero crecer significativamente. Entonces, es uno de los ETFs con mayor rentabilidad, ¿cierto? Que existen en la bolsa como tal y que hay que aprovecharlos. Además, tiene un crecimiento hermoso en el pasado y se espera todavía un buen crecimiento en el futuro, a pesar de que ese sector tiende a ser un poquito cíclico. Entonces, definitivamente seguimos mostrando rentabilidades impresionantes y ahora vamos con el de consumo discrecional. ¿Qué es eso? El consumo en general. Aquí vemos a Amazon, a Tesla por la parte de vehículos, a Home Depot y a Lowe's por la parte de cosas para el hogar, McDonald's, Chipotle, Starbucks, alimentos. Tenemos a Nike, que es súper reconocido pues por su ropa deportiva. Todo lo relacionado con consumo. ¿Cuánto ha crecido este como tal? Eh, Puse la grafiquita de los 10 años, muy por encima del SPY como vemos acá, pero aquí tengo que en el último año ha crecido un 22.45%, es decir, hubiera convertido esos $1.000 en 1.225 aproximadamente. Una rentabilidad anualizada de 11.44, mejor que el del S&P 500, aunque tiene un dividendo bastante pequeño. Conclusión, veo muy buen retorno a pesar de tener un comportamiento tan pequeño en el último año comparado con los que vimos anteriormente. Sí, no, Andrés, es que yo soy más de tipo industrial, ¿ok? Tenemos el XLI y aquí grandes compañías como Caterpillar, como Deere, tenemos a Uber, a General Electric, ¿cierto? A LMT es una super empresa, entre otros. ADP también me gusta mucho y ha tenido un crecimiento en el último año del 34% y anualizado de acerca del 10% sin contar este dividendo. O sea que es un muy buen crecimiento en un sector que crece constantemente porque nuestra economía también depende de ello. Ok, le prometí a dos amigos que les iba a traer un ETF que no conocían y cada unos retornos impresionantes, así que aquí se los tengo. El ITB, que tiene que ver con la construcción, ¿cierto? Y este ETF pues tiene grandes compañías como Lennar, tiene compañías como Home Depot, tiene compañías como BLDR, que es impresionante, BLD también me gusta mucho, y ha tenido un retorno en el último año del 63%. Ha convertido esos $1.000 en $1.630. Es impresionante y tiene una rentabilidad anualizada del 18.42%. Es un retorno bastante significativo, ¿cierto? Que nos ayuda a que nuestro patrimonio crezca de forma considerada. Entonces, como vemos, también tenemos diferentes ETFs en diferentes partes de la economía. No solamente hay que pensar solo en el tecnológico y aquí vemos que tenemos rentabilidades por donde lo miremos y eso es una de las maravillas de la bolsa. Ok, otro que les traigo y el último para no hacer muy largo este video, el oro. Todos hemos visto que el oro viene creciendo, pero no aprovechan para invertir. Aquí tenemos compañías como Berry Gold, como Newmont, entre otros, y tuvo una rentabilidad en el último año del 45%. Ahora, a mí no me gusta
más o menos es la misma rentabilidad que tuvo la plata, aunque yo no soy de invertir en este tipo de materiales preciosos, porque en el largo plazo no han dado una alta rentabilidad como vemos acá. Pero para alguien que sea más cortoplacista y que vea un buen crecimiento en un sector específico, pues estos ETFs nos ayudan bastante. Ok, vamos a dar unas conclusiones antes de mostrarles esta tablita y es la siguiente. Sé que en Colombia mucha gente es feliz actualmente con los CDTs que tienen alrededor de un 12%, pero esto se debe a las altas inflaciones que tuvimos el año pasado. A medida que va bajando la inflación y que lo está haciendo, van a ir bajando estos CDTs y van a estabilizarse nuevamente al histórico. El histórico es de alrededor de un 4 o 6%, muy cerquita al dividendo. Entonces, créeme que la bolsa ofrece más rentabilidad. Estamos hablando de una moneda más fuerte comparado con cualquier moneda latina y con una inflación cercana al 2%. Entonces, yo personalmente prefiero estos instrumentos, estos ETFs que me brindan seguridad, que me brindan diversificación y que me brindan buenas rentabilidades en una moneda fuerte, en una inflación baja, ¿cierto? Que es el dólar. Entonces, por ello, mi conclusión es, prefiero los ETFs. Como vemos acá, hay ETFs de todos los tipos, no quise extenderlo mucho, pero no solamente tenemos, también hay salud, también tenemos consumo cíclico, también tenemos materiales básicos, tenemos real estate, tenemos de grandes compañías, de compañías medianas, de compañías pequeñas, tenemos ETFs internacionales, si usted quiere invertir en empresas japonesas, en empresas chinas, tenemos... eh, muchas, incluso hasta criptomonedas, como vemos por acá, tenemos muchas herramientas o muchas oportunidades diferentes para invertir. Entonces, por ello, es fundamental buscar cuál es el que más te llama la atención, cuál ha tenido un buen rendimiento en los últimos años, cuál está a buenas valoraciones para poder acceder a ellas. ¿Dónde busco los ETFs? En Finbis, en la misma parte de mapas, ahí en abajito dice los países y están los ETFs y esto es lo que podemos visualizar. Me pondré en la tarea de ir conociendo cada uno de ellos porque hay algunos que no conozco, a ver cuáles son muy buenos para o que superen el S&P 500 por bastante en los últimos 10, 20 años y se los estaré compartiendo. Y para culminar, ok, Andrés, pero entonces, ¿dónde puedo yo comprar ETFs? Bueno, yo tengo una estrategia muy sencilla y es que los ETFs no le gasto mucho tiempo. Si el ETF, ¿cierto? Un ETF de calidad, obviamente acá tengo el SMH. Me toca la media móvil de 200, empiezo a acumular y dejo que el tiempo haga su tarea. O si toca el RSI cerca de 30 o por debajo de 30, también acumulo y dejo que haga su tarea. Puede que caiga como cayeron en el 2022 casi todos, no importa, empiezo a acumular porque aquí lo vimos, que en el largo plazo, ¿cierto? Siempre van a dar mejores rentabilidades. Aquí vemos una gráfica semanal y sí, tendrá sus caídas, pero en el largo plazo siempre van a dar mejores retornos. Entonces, por ello, estos tipos de ETFs que vimos acá, tengo esas estrategias. ¿Invierto en todos? No, me dedico especialmente a los que han tenido muy buenos rendimientos y que manejan compañías de excelente calidad. Ok, volviendo entonces a nuestra presentación, creo que eso es todo por hoy. Eh, Felicitarte y llegarte hasta acá. Espero que esto te haya aportado valor. Espero que entiendas que no solamente el S&P 500 es el único instrumento que tenemos para invertir. Hay muchos con muy buenas rentabilidades. Y si esto te ha gustado, por favor comparte el video. Como docente quiero que esto le llegue a todo el mundo. Dale like, suscríbete para que estés pendiente de este tipo de contenido. Y pues nos vemos en un próximo video. Antes de culminar, si tienes un ETF que quisieras que estudiáramos más en detalle, con más profundidad, déjalo en los comentarios. Hasta pronto.